parece que es. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y Dios quiere poner su palabra en nuestro corazón para que seamos limpiados. Seamos limpiados. Así que vamos a pedirle a Dios que esta palabra que hoy vamos a recibir sea algo que limpie nuestro corazón. Amén. Mi Dios, estamos aquí delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas poner una palabra de vida en nuestro corazón, Señor. Una palabra que transforme nuestra vida, que limpie nuestros pensamientos, que discierna, que pueda dividir, Padre, las intenciones de nuestro corazón y puedan ser alumbrados por tu palabra, Señor. El día de hoy te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, tenga el poder, tenga la autoridad, tenga la libertad de obrar en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Gracias te doy, Señor. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10. Y es acerca de unas instrucciones que Jesús dio a los que iban a ir a compartir en medio de todo el pueblo de Israel. Iban a ir a compartir a los pueblos y a los lugares donde no se conocía acerca de verdades que Dios estaba hablando en ese momento. Y les dijo a estos 12 envió Jesús. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Así que el Señor envía a sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel. Dice, no vayan por caminos de gentiles, sino vayan y compartan acerca de las verdades que Dios quiere que escuche el pueblo de Dios. En aquel entonces fueron enviados a los mismos judíos, a los hombres que conocían de Dios. Pero como muchos de nosotros conocíamos y habíamos escuchado de Dios, pero no habíamos tenido una relación personal con Él, ¿no? No se nos había presentado cómo podernos acercar a Él y cómo tener una relación con Él. Jesús le dijo, acérquense a todas estas personas que tienen ganas de conocer de Dios y decirles, el reino de los cielos se ha acercado a sus vidas. A través de Jesucristo el reino de los cielos se ha acercado. No hay otra forma en la cual nosotros podamos llegar a Dios si no es a través de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el puente entre Dios y los hombres. Así que a través de Él nosotros encontramos ese tipo de relación con Dios. Y hemos estado hablando de que Jesús fue por nuestros pecados a la cruz y lo que nos separaba de Dios precisamente son nuestros pecados. Y que no había forma de podernos acercar al reino de Dios porque nuestros pecados precisamente nos impedían llegar a Dios. Esa era una barrera tremenda que había ahí. Jesús fue a la cruz por nuestros pecados para quitar esa barrera. Y ahora ya nos podemos acercar a las cosas de Dios, a la presencia de Dios. Dice que todo aquello que impedía ese velo que fue rasgado, ese velo fue destruido, que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. En el momento en que nosotros entramos por medio de Jesús al lugar santo, dice que ya ese velo es roto, dice la palabra de Dios. En el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto,
esa arca donde estaban los 10 mandamientos, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Esas 3 cosas son las que estaban dentro de esa arca, de ese cofre. Y ahí estaba la presencia de Dios. No se podía llegar si no era a través de muchos sacrificios y a través de sangre y a través de todo eso. Bueno, Jesús hizo posible que a través de su sangre, Él es el Cordero que fue inmolado por nosotros, para que podamos tener una relación personal con Dios. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Y la segunda cosa que puedo yo mirar a ver en esta palabra es que cuando el reino de los cielos se acerca a la vida del hombre, es para beneficiarnos a nosotros. Lo primero que dice es: sanen enfermos. Si ha llegado el reino de los cielos a tu vida, bueno, lo que va a pasar es que va a haber sanidad. Y yo doy gracias a Dios como al principio de nuestra vida en Cristo vimos tantos milagros dentro de nuestra casa, ¿no? Es algo, híjole, no puedo olvidar una vez cuando el doctor nos dice: Manolo, durante toda su vida va a padecer. Mi hijo tenía 5 años y tenía un problema de asma. No sabíamos que era asmático y de repente empezamos a ver, así a espantarnos, ¿no? ¿Y qué le pasa, no? Así se le hace el estómago bien feo. Y bueno, descubrimos que Dios podría sanarlo. Y en el momento en que pusimos nuestras manos en Él, Él lo sanó y nos dio la bendición de que Él fuera sano. Bueno, Dios empieza a hacer milagros dentro de nosotros, dentro de nuestra casa, precisamente sanando situaciones que nos parecerían increíbles que pudieran suceder, pero Dios lo hace. Y los enfermos ahora tienen la oportunidad de ser sanados totalmente, pero también habla acerca de leprosos, ¿no? Bueno, la enfermedad, pues ver la enfermedad no es tan difícil porque esa la vemos, pues la vivimos. Temperatura, no sé, tos, gripa, vómitos, cosas, ¿no?, que se manifiestan. Bueno, alguien está enfermo, pero cuando se trata de leprosos decimos: bueno, y pues aquí no hay tanto leproso, no hay leprosos. ¿Han conocido algún leproso en Ciudad del Carmen? Pues no, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues esta palabra a lo mejor no sería para otros tiempos, para otras situaciones, para, no sé, en el tiempo de Jesús sí había muchos leprosos. Y ellos, pues, de alguna forma también necesitaban ser sanados y acercarse al reino de Dios, a la presencia de Jesús. Bueno, dice la palabra que ahora los leprosos van a ser limpiados. Van a ser limpiados. Y he estado pensando en eso, ¿no? Los muertos van a resucitar. Bueno, eso ya sabemos, que los muertos van a resucitar. ¿Sabemos eso? Claro que lo sabemos. Ahora Jesús ha resucitado, y si Él ha resucitado, nosotros vamos también a levantarnos de los muertos y vamos a estar con Él. Ahora los demonios no van a encontrar en su guarida en nuestra vida, no van a estar dentro de nosotros. Por eso decía, los demonios van a ser echados fuera de nuestra vida. Si ellos gobernaban antes nuestros pensamientos, nuestra carne, si éramos dominados por ellos y esclavizados por el pecado, ahora ya no somos más víctimas de los demonios. Ahora ellos están fuera. Sí, están fuera
de nosotros. Antes ni siquiera nos dábamos cuenta que éramos víctimas de ellos. Y vivíamos una vida pues sin Dios. No sabíamos que estábamos siendo víctimas de los demonios, que ellos eran los que nos indicaban cómo desobedecer a Dios, cómo llegar a pecar, cómo hacerlo, cómo mentir, cómo robar y cómo hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Ahora dice que van a estar fuera de nuestras vidas. Y una de las cosas que dice que si de gracia hemos recibido, también de gracia tenemos que dar, ¿sí? Claro que tenemos que dar a muchas gentes que necesitan acercarse al reino de Dios, que necesitan ser limpiados, que necesitan resucitar de nuevo y saber que hay una vida nueva, y que también los pecados o todo aquello que era dominio de Satanás quede fuera de nuestra vida. En aquel entonces, cuando Jesús estaba hablando de limpiar leprosos, Jesús hablaba de que habían ciertos leprosos que no se acercaban al reino de Dios, y entonces Él habló de un caso, el caso de Naamán. Esta historia está en Lucas capítulo 4, versículo 27. Y decía esto, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Y entonces dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, en aquel entonces dice, cuando Jesús les decía, bueno, hay leprosos, y cuando se dirigió a las personas que no querían acercarse al reino de Dios, les dijo, había muchos leprosos en aquel entonces, pero Naamán fue el único que obedeció la instrucción de Dios, y era un leproso. Naamán era un general de Siria, de los que fueron a conquistar Israel, y era leproso. Entonces tenía una sirvienta por ahí que era judía. Dice, allá en Israel hay un profeta que puede darte palabra de Dios y puede sanar tu enfermedad. Y entonces él fue a ver al profeta Elías, ¿no? Me parece que era Elías. Bueno, Eliseo, perdón. Y cuando llegó, le dijo, ¿sabes qué? Necesitas irte al río Jordán y bañarte ahí en ese río. Dijo, bueno, ¿por qué? Si hay muchos ríos allá de donde vengo y mucho mejores, ¿no? Tú ve y haz lo que el profeta te diga, ¿no? Y él fue y se bañó y su lepra fue quitada. Y entonces Jesús les estaba diciendo, había muchos leprosos allá, pero solamente Naamán fue sanado. Él quiso acercarse y con su necesidad a Dios, y Dios le dio la sanidad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da la sanidad. Y entonces estos hombres que estaban cerca de Jesús, los fariseos,
que estaban cerca de él no quisieron escucharlo a él y se llenaron de ira. Dice, ustedes tienen la oportunidad el día de hoy de ser limpiados, igual que fue limpiado Naamán. Y ellos no quisieron. Hay mucha gente que quiere ser limpio. Muchos de nosotros. Jesús estaba mostrando que el tiempo había llegado en que debíamos de ser limpiados de cualquier situación que nos pudiera afectar, que afectar nuestra vida. Lo importante es que Jesús ha llegado a nosotros y que podemos llegar a ser sanados en todo, limpiar nuestra vida externa, deshacernos de todas las consecuencias del pecado. Bueno, cuando algunos leprosos escucharon acerca de Jesús que estaba cerca, ellos sí creyeron. Y entonces se acercaron a él. Esta historia también está en Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Habían hombres con necesidad de ser limpiados. Hombres leprosos. En el momento en que recibieron la instrucción de parte de Dios, ellos inmediatamente obedecieron. Y en el momento en que obedecieron, fueron limpiados. Bueno, hay muchas cosas en nuestra vida que en el momento en que nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios y obedecerle a Él, vamos a ser limpiados, sanados. La lepra es una enfermedad crónica causado por un bacilo. Se llama Mycobacterium leprae. Se multiplica muy despacio y el periodo de incubación de la enfermedad es de unos 5 años. O sea, puede estar 5 años ahí como que no hay nada y de repente empieza a aparecer la lepra. Los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer en algunos casos. La enfermedad afecta principalmente la piel, ¿sí? Los nervios periféricos y la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. El día de hoy la lepra es curable. En aquel entonces no. Aunque no es muy contagiosa, ahora se sabe que no es tan contagiosa, pero sí es contagiosa. La lepra se transmite por gotículas nasales y orales cuando hay un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados. Bueno, quiero que vayamos un poquito, a ver, bueno, esa es la lepra. La lepra se manifiesta en la piel, es una enfermedad, bueno, un tipo de enfermedad, consecuencia de un bacilo, y que lleva a una condición al hombre muy, muy deplorable, pues, muy mala. Los leprosos eran rechazados por todos. Eran hombres que no eran bien vistos, nadie se quería acercar a un leproso. Y tenían ellos que pues estar diciendo en voz alta, soy leproso, no se acerquen. Era una condición realmente muy mala la de los leprosos. Y solamente se podían juntar entre ellos. Eran portadores de separación. Los leprosos tenían que ser separados de toda la gente normal. No podían estar juntas. Tenían
podían portar infección a los demás, así que pues los que podían solamente juntarse con los leprosos eran los mismos leprosos. No había más que esas, ¿no? Y ellos tenían que formar una especie de comunidades que pues entre ellos era solamente aceptados los mismos leprosos. Quiero llevar un poquito esto a nuestros días, pues, a lo que es el día de hoy. Con respecto a que la gente miserable, o sea, los miserables, les voy a hablar de los alcohólicos. El alcohólico quiere que todos sean alcohólicos, ¿no? Y eso es lo que quiere un miserable. Un miserable, un adúltero quiere que todos sean adúlteros y que acepten el adulterio como es. Un pecador, alguien que roba, quiere que todos sean ladrones, pues, o acepta eso, esa condición. La situación es esta, que normalmente el miserable se junta con los miserables y que quiere que todos los demás sean así. Igual. Yo recuerdo cuando empezó a aparecer el SIDA, ¿se acuerdan? Estaba yo recordando hace algunos años cuando empezó a aparecer esta enfermedad mortal y que en muchos casos, unas historias que se platicaban, ¿no? Acerca del SIDA, de que un hombre fue a un negocio, a un lugar y que se le apareció una mujer y que pues se fue con ella y luego le dejó en un cristal ahí: bienvenido al mundo del SIDA. Y eso se ha visto. Había un hombre con SIDA en la oficina. Todos sabíamos que tenía SIDA. Pero lo que hacía él era algo increíble. En el teléfono, no sé cómo se empezaba a lastimar las uñas, y entonces dejaba caer unas gotitas de sangre ahí, para que tú cuando levantaras el teléfono y te lo pusieras, estuvieras en contacto con su sangre. El miserable quiere que todos sean miserables. ¿Qué se podría platicar entre los mismos leprosos? Pues? Mira cómo soy despreciado por toda la gente. Mi papá, mi mamá, todos me abandonaron. ¿Qué podían estar diciéndose entre ellos mismos? Cosas negativas, ¿no? Puras cosas que no les ayudaban mucho. Sin embargo, habían 10 de ellos que dijeron: nuestra condición no es esta. Dios no quiere esto para nosotros. El reino de los cielos se ha acercado precisamente para cambiar nuestra condición de enfermedad y de miseria a otra condición de sanidad y de benignidad para nosotros. Dios quiere eso, quiere cambiar nuestra vida. Y si antes éramos portadores de rechazo y mucha gente nos veía mal por lo que éramos, ahora vamos a cambiar nuestra condición y nos tienen que ver bien. Somos limpiados para que nos vean bien. Amén. No que no sientan rechazo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado su palabra a nuestra vida. Les decía yo de algo, no está dentro del estudio que tengo aquí, pero
En Juan capítulo 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, lo importante es que reconozcamos nuestra condición y que en muchas cosas que en nuestra vida nos están ensuciando exteriormente y que han provocado rechazo hacia otras personas de nuestro aspecto. Esto es importante porque el reino de los cielos se ha acercado precisamente para que seamos limpios en todo. Amén. Sanados y limpios en todo. El Señor quiere que veamos una vida nueva, pero Él quiere que seamos limpios y no vamos a permanecer en el estado que estamos. Tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas para que las personas nos vean bien, se les antoje estar junto a nosotros y no seamos rechazados. Hay cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, problemas, errores que se han cometido y que tal vez eso nos da un mal aspecto, ¿no? Y de alguna forma Dios quiere que cambiemos y que seamos capaces de reconocer ciertas situaciones que nos han llevado a esa condición de rechazo. Y tenemos que cambiar. Miren, hay algunas cosas que vamos a ver hoy, importantes. Muchas veces, estábamos el viernes que tuvimos la velada de oración, las cosas que a veces nosotros las hemos aceptado de familia, de generación en generación, han venido siendo así. Y ustedes pueden mirar cómo de generación en generación, familias de traficantes, hijos traficantes, nietos traficantes, abuelos traficantes, bueno, toda una generación y generación y generación bajo las mismas condiciones y siguen siendo igual, ¿sí? De miseria. Pero ahora estamos nosotros en Cristo y tenemos que ser limpiados en muchas cosas que nosotros tenemos que aceptar que vienen de una descendencia y de una herencia que no queremos. Porque nuestra herencia ahora está en Cristo. Él es nuestro Padre, Él es a quien nos queremos parecer, no a otro, sino a Él, a Jesús. Amén. Ya no hay nadie más, sino a Él. Y para eso tenemos que romper con ciertas cosas. Yo antes, ¿cómo veíamos a nuestro papá? Yo me acuerdo cómo veía a mi papá como Superman, ¿no? Ese es campeón. Siempre lo admiré, pues. Aún con todos las cosas que habían en él, ¿no? Y yo decía, yo no quiero ser como mi papá, pero siempre lo admiraba. Lo admiraba. Y ahora en Cristo, yo al que admiro es a mi Padre Celestial. Él es a quien yo deseo parecerme a Él. Si quiero ser como Él, quiero pensar como Él, quiero actuar como Él y ver como Él y tocar como Él y hablar como Él. Quiero escuchar como Él escucha, quiero hacer las cosas como Él. Pero para eso necesitamos ser limpiados de muchas cosas de nuestra vida. Para que no haya ese rechazo de otra gente hacia nosotros. Miren, muchos de nosotros somos como esto. Queremos que las cosas cambien, pero no queremos cambiar nosotros, ¿no? Queremos que todos cambien, pero nosotros no. Queremos que todos nos amen, pero no amamos nosotros. Queremos que todos nos perdonen, pero no perdonamos. Entonces, son situaciones que necesitan ser limpiadas. Es como el estar viendo defectos en todo.
que necesita ser limpiado soy yo. Que necesita corregir sus defectos soy yo. Y las cosas van a tomar otra ruta cuando empiece yo a cambiar. Y cada vez que yo vea algún problema, alguna situación, cada vez que yo hable acerca del problema o de la situación que se está presentando, yo puedo hablar y decir, sabes que esto está mal, pero yo te propongo que podamos hacer esto para solucionarlo. Por lo menos 3 soluciones, en el cual yo voy a participar para que las cosas cambien. No se trata de hablar nada más por hablar. Si vamos a ser limpiados y corregidos, es para eso, para que nosotros también podamos llevar a otros a esa condición. Es muy fácil criticar, es muy fácil hablar, pero qué difícil es que cambiemos. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Como dice la palabra. Pero qué difícil es que nosotros veamos el tremendo leño que tenemos ahí. No una pajita, sino un leño. Y bueno, hay que ver algunas cosas como estas. Muchos de nosotros somos portadores de rechazos. Y ya no tenemos que ser portadores de rechazos. Y tenemos que ver qué hacer, cómo identificar, cómo somos conocidos por otros. Hay un principio, el principio de Bob. Voy a hablar del principio de Bob. Bob. Yo le iba a poner otro nombre, pero es mejor uno gringo así. Le iba a poner Pepito, pero digo, no vaya a ser que alguien aquí le digan Pepito y mejor Bob. Bob es una persona que se mueve entre los demás, pero resulta que Juanita tiene problemas con Bob, que Pedro tiene problemas con Bob, que Juan tiene problemas con Bob. Y entonces decimos, bueno, el problema es Juanita, Pedro, Juan. ¿Quién es el problema? Bob, ¿no? Llegamos a la conclusión es que Bob es el problema. Bob es un portador de problemas y con la gente que se relacione la va a infectar de problemas. ¿Entienden? Qué importante es que nosotros seamos limpiados, porque si no, vamos a estar infectando a otros. Y nosotros tenemos que ser limpiados por la palabra de Dios. Muchas cosas que nosotros mismos provocamos, tenemos que ser limpiados. A veces estamos siempre, yo digo, bueno, los leprosos, acuérdense que los leprosos se juntaban ¿con quiénes? Con los leprosos, ¿no? Los chismosos, ¿con quiénes se juntan? Con chismosos. Y los que crean problemas se juntan con los que crean problemas. Entonces, de alguna forma, Dios está hablando. O sea, esta palabra que está ahí para los leprosos de aquel entonces, está hoy aquí para nosotros, los que estamos aquí. Dios quiere limpiar nuestras vidas. Y yo no digo, yo no estoy libre de pecado, pues. Porque hay muchas cosas que yo soy como un leproso, que lo que toco también lo infecto, y que tengo que ser limpiado para que lo que yo toque no sea infectado, sea limpiado. Dios quiere que llevemos las buenas nuevas, que el reino de Dios se acerque a todas las personas que están con nosotros, cerca de nosotros, pero no para contaminar, no para dañar. Dios nos llama a que lo que hoy recibimos nosotros lo demos también de gracia, de gratis. Lo que Dios nos ha dado lo tenemos que dar a otros de gratis. Hay muchos
que en verdad son expertos en encontrar problemas. Se han vuelto especialistas. Y en todas las cosas ven problemas. Y está bien, a lo mejor, está bien. Pero cada vez que veamos un problema, tenemos que tener la capacidad de ver cuáles son las soluciones y ir con la persona para que sean limpiados, ¿ok? Es como ir por un camino y me tropecé con una piedra, ¿no? Y digo, alguien tiene que venir y quitar la piedra de aquí, porque cada vez que pase por aquí puedo tropezar y caerme. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Quitar la piedra, para que otros no se tropiecen. Bueno, a lo mejor no me tropiezo, y veo la piedra, digo, si paso por ahí me voy a tropezar contigo, piedra. No voy a hacer eso, le voy a dar la vuelta. Y le doy la vuelta. ¿Está bien eso? No, ¿verdad? Yo sé que eso va a ocasionar un problema. Entonces, yo tendría que agarrarla y quitarla. Amén. Muchas cosas de nuestra vida son así. Nos comportamos como leprosos. Y el Señor dice que quiere que nosotros seamos limpiados. No ha venido el Señor, el reino de Dios no se ha acercado a nosotros para que nosotros veamos problemas en todo y veamos situaciones difíciles en otros y a lo mejor nosotros también participar o contaminar a otros cuando el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Cambia tú, reconoce tus problemas, reconoce las cosas que están pasando en tu vida y cómo es que tú provocas todas esas peleas, cómo es que tú provocas todos esos disgustos, cómo tú provocas todas esas situaciones que son tan adversas y no eres capaz de cambiar, sino sigues pensando que toda la gente debe de ser como tú eres. Eso es ser miserable. El miserable quiere que todos sean miserables. Pero ahora que conozco a Cristo, yo quiero que todos conozcan a Cristo y que todos puedan acercarse a nuestras vidas, que todos puedan estar cerca de nosotros para que conozcan la verdad y la vida. Un generador de problemas involucra siempre a otros y claro, siempre encuentra receptores de problemas porque hay muchos que les gustan estar ahí metidos en ese tipo de situaciones y de chismes y de problemas así, pero ahora realmente no podemos seguir en esa misma situación y no dar rienda suelta a nuestra carne. Tenemos que pensar que en señalar un problema debemos de al menos dar 3 posibles soluciones en las que estemos dispuestos a ayudar y participar. Esto sí está bien. Está bien. Nosotros hemos encontrado cómo solucionar problemas. Hemos encontrado cómo ser consolados, hemos encontrado cómo ser mansos, ¿no? Estábamos hablando hace 8 días de esto, que tenemos que ser ese tipo de personas mansas, que tenemos que tener esa condición de poder aceptar que hemos sido pobres de espíritu porque no tenemos una relación personal con Dios, pero hoy que tenemos una relación personal con Dios, que hemos encontrado al reino de Dios, podemos nosotros dejar que la palabra de Dios nos limpie de toda maldad, que nos limpie de todo aquello que pueda provocar rechazo a la gente y que nosotros debemos de ver nuestra propia condición. Los leprosos, esos 10 leprosos, fueron ante Jesús y sabían su condición. Ellos fueron limpiados en el momento en que obedecieron la palabra de Dios, en los que dijeron, hey, él tiene razón, dice que vayamos con los sacerdotes y nos presentemos, y en ese momento ellos iban en camino y eran limpiados. De los 10 solamente regresó 1, porque sabía que no solamente era la lepra la que tenía, había mucho más cosas en su vida que tenían que ser
quitadas de Él. Nosotros estamos aquí por eso. Por eso venimos. Porque necesitamos de Dios. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que siguen ahí arraigadas. Y si venimos porque necesitamos de Él. Porque necesitamos ser limpiados. La palabra que hoy Dios está diciendo a tu vida, por esa palabra tú eres limpiada, eres limpiado. Dios nos limpia de toda maldad, ¿sí? Él es el que ha ido a la cruz por nuestras maldades. Él fue para hacer posible que nosotros lleváramos una vida diferente y ahora no nos vean como apestosos o como gente que no quiero tener ninguna relación con Él, no quiero acercarme a Él porque Él dice una cosa y hace otra cosa. Tenemos que ser congruentes, tenemos que ser personas que podamos representar perfectamente a quien nos queremos parecer, que es a Dios. Amén. Muy bien. Ya terminé. Y me sobró mucho tiempo. Voy a pedir a Artaban que venga. Quiero que se pongan de pie todos. Miren, quiero que pienses un poquito en tu condición, en tu persona. Que seas honesto contigo mismo y seas honesto con Dios. Dios nos enfrenta siempre a nuestra realidad. Siempre nos enfrenta. Él no quiere que sigamos en la misma condición y pensemos que todo está bien. No. Hay muchas cosas todavía en nuestra vida que tenemos que cambiar. Y saben, yo le doy gracias a Dios porque nos las va revelando poco a poco. Nos va diciendo poco a poco. Porque si viéramos nuestra realidad en un abrir y cerrar de ojos, seguramente caes muerto. Seguro. De verte en un espejo como eres. Pero si Dios te empieza a revelar cosas, pues podemos decir, Señor, esta palabra que tú traes es para que yo sea limpiado. Y cada vez que lea tu palabra, yo voy a ser limpiado por tu palabra, por lo que tú has hablado. Yo cuando descubrí ese versículo, me puse a leer más rápido la Biblia. Yo quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Si es tu palabra la que me va a limpiar, quiero ser limpio. Quiero conocer tu palabra. Quiero leer tu palabra. Quiero estar en tu palabra. Quiero vivir tu palabra. Quiero cambiar mi vida. Quiero dar vida y no muerte. Quiero cambiar y no estar con leprosos, no estar con gente enferma, sino con gente viva, con gente que edifique, que construya, no que destruya. No quiero tener la condición de leproso. Puedes poner esa condición delante de Dios. Sé honesto con Él. Dios escucha. Dios escucha. Dios escucha tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Aquí estamos delante de ti, Padre. Somos hijos tuyos, Señor. Tú nos has comprado a través de tu sangre. Y mi Dios, Padre, queremos ser limpiados, Señor. Límpianos, Padre. Límpianos con ese hisopo, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Padre. Límpianos, Señor, con tu palabra, Señor. Límpianos, mi Dios, de toda maldad. Padre, quita, Señor, mi Dios, todo pensamiento, toda intención de venganza, toda intención de chisme, de ver problemas en otros, Señor. Quita, Señor, de mi corazón, Padre, el de estar contaminándome, Señor, con otros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, quiero estar en tu pueblo, Señor. Quiero estar en tus filas, Padre. Quiero estar en tu voluntad, Señor. Quiero ser limpio de todo pensamiento, Padre, de toda intención de mi corazón. Quiero ser limpio de toda maldad, Señor. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. El reino de los cielos se ha acercado, Padre, precisamente para limpiarnos. Limpiarnos, Señor, de esta parte externa que todos ven, que es visible a todos, Padre. Señor, quita ese mal aspecto de nuestra vida, Padre. Porque el pecado, Señor, Padre, se ve en nuestro ser, Señor. Y queremos quitarlo y limpiarnos de él, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Padre. Presenta tu pecado. Presenta las cosas delante de Dios que hay en ti. El pecado se ve. La sarna se ve. La lepra se ve. Muchos dicen, los tengo oculto, pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Y el Señor ha venido precisamente a limpiarnos. Y le damos gracias a Dios por esto, porque nos limpia. Si estás aquí por primera vez, quiero saber si hay algunas personas por primera vez que están aquí, que nunca han ido a una reunión cristiana. ¿Pueden levantar su mano? No hay nadie. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. O alguien que está aquí por primera vez, que reciba a Cristo en su corazón. El reino de los cielos se ha acercado a ti, precisamente para que conozcas a Jesús. Y la forma en la cual nosotros podemos tener una relación con Jesús es decirle que entre a nuestro corazón, que Él venga a nuestra vida. Mientras no se lo permitamos, Él no hace nada. Está ahí llamando a la puerta, pero no entra hasta que tú no le abras. Y hoy vamos a decir al Señor, ven a mi corazón. Quiero conocerte a ti. Pero Él quiere saber que tú le abres esa puerta. Yo te voy a invitar que tú repitas conmigo esta oración, ¿sí? Y aquellos que nos quieran acompañar también, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador.
yo te pido que tú perdones todos mis pecados. No quiero ser la misma persona, no quiero fallarte, quiero cambiar. Te pido que tú me ayudes. Yo sé que tú fuiste a la cruz por mí, que moriste y resucitaste de los muertos, y que un día tú vas a levantarme también. Te doy gracias por hacerme un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta oración nos cambió a todos nosotros. Yo cuando la hice dije, ay, ¿a poco esta oración? ¿Es todo? ¿Es todo? El Señor se encarga de todo lo demás. Ahora nada más nos queda creer en su palabra, meternos en su palabra, y las cosas van a ser transformadas por Él. Y esa intención dice que Él pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. Así que Él lo hace, y estás aquí no por casualidad, sino porque Dios te trajo. Así que Dios te trajo para eso. Dios les bendiga, que tengan un rico domingo.